Quiero que nos conectemos con dos pasajes de la Escritura en el Evangelio según San Mateo. Hay dos citas allí que van a ser la corona, y una en particular que la vamos a exponer todita ella. A partir de esa palabra nos vamos a desarrollar en esta mañana. Y Mateo capítulo 22, vamos a comenzar con Mateo capítulo 22, un pasaje emblemático de la palabra de Dios, pero que nos viene como anillo al dedo, nos viene muy bien en este día para que pongamos las cosas donde Dios quiere que las pongamos. Mateo capítulo 22, verso 36, por favor, al 40, y después dejamos allí guardadito el famoso texto como consecuencia de esto, o en consecuencia con esta palabra, Mateo capítulo 6, versos 32 al 33. Estas dos citas yo quiero hacerte notar. Mateo 22, al 36 al 40, y después volvemos para atrás en el Mateo 6, famoso texto 32 al 33. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice la palabra aquí. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora escuche lo que dice Mateo 6, ¿no es cierto? Verso 32, dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles se refiere a los que no son pueblo de Dios en este contexto, ¿verdad? La gente común y corriente busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, dice Jesús, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pregunta del predicador: ¿cuántos saben que el papá sabe las necesidades que tenemos? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, Señor. Padre, gracias por esta palabra. Creemos que esta palabra nos guiará, nos limpiará, nos instruirá, nos capacitará en justicia. Gracias, Señor, porque de los niños es el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. ¿Dice amén a esta palabra de Dios? Gracias, Señor. Aleluya. Además es mi nieto, así que aguántele nomás, ¿ah? Gracias, Jesús. A partir de esta palabra que hemos leído, mis hermanos, que por lo demás son palabras clave para que podamos entender en la vida o desarrollar en la vida una base importante para tu desarrollo, para que seamos personas al fin y al cabo completas. Yo llamo a esta razón, a este modo de pensar, como pilares de una vida completa. Así yo le llamé a este mensaje, de hecho. Pilares que van a hacer de tu vida una vida completa, completito, para que cuando usted se desarrolle, se muestre a los demás, cumpla su misión, cumpla su llamado, entienda por qué está viviendo en este mundo y vaya siendo feliz con eso, porque eso es lo lindo. Cuando tú entiendes el propósito de tu vida, tu felicidad empieza a manifestarse. La esencia de la desdicha tiene que ver con el extravío de no saber para dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, para qué sirvo yo en la vida. Ahí está toda la cosa del menoscabo, de la falta de estima, todo eso que nos arruina en la vida. Es porque no sabemos quiénes somos y para qué estamos. Pero Dios lo ha revelado a tu vida. Entonces, por eso tú y yo tenemos que tener pilares importantes en nuestra vida que nos permitan encontrarnos con esto, con el propósito, con el sentido de la vida, el por qué yo vivo, por qué yo valgo. Entonces,
la idea central de este mensaje es que nuestras vidas no se van a desarrollar, o mientras nuestras vidas no se desarrollan sobre una base consistente, que dure en el tiempo, quedamos a merced de las circunstancias, vulnerables a los hechos, como lo hemos dicho tantas veces. Y estamos en eso, que tú y yo pensemos de tal manera que no estemos vulnerables a los hechos. Alguien esté manejando el auto de tu vida. Amén. Y ese tienes que ser tú, a través de cómo tú vas desarrollándote en este mundo. El Señor quiere que tú te desarrolles bien, porque tú estás aquí elegido por Dios para que seas bien a este mundo, para que manifiestes su bendición, para que seas una persona que porta la gloria de Dios, para que sanes a otro, para que guíes a otro, para que libertes a otro. ¿Cuántos lo saben? Entonces estamos en este mundo con un propósito maravilloso. Por eso es que nosotros que tenemos este privilegio de conocer al Señor y de vivir para Él, tenemos que ponerle interesante a la vida para desarrollar un buen fundamento, una buena base para desarrollarnos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: no os engañéis, ahí en Gálatas capítulo 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces la vida es una cosa de siembra y cosecha. De aquí nos preguntamos entonces, ¿qué estamos sembrando? ¿O sobre qué base estamos edificando en nuestra vida? Para que la cosa no se nos desarme y no vaya allí sin sentido. Yo no me ande inventando mi destino. No ande como el cantante, que lo hemos cantado tantas veces, esa canción, caminante, no hay camino. Se hace en el camino arreglo la carga. No, señores, en el camino usted tiene que descubrir el propósito de Dios para su vida. El propósito de por qué te va bien, el propósito de por qué tienes familia, el propósito aún de por qué estás feliz. Tiene un sentido en el Señor. Y no es que solo tú estés feliz. Esa felicidad que tú tienes tiene un sentido de Dios. Y es ser bendición en este mundo. Aleluya. Entonces, de aquí la importancia de desarrollar esta idea que nos planteamos, de poner una base a nuestro caminar, para que podamos nosotros establecer prioridades. ¿Puede decir conmigo esa palabra? Prioridades. Y a través de estas prioridades que nosotros determinamos para nuestra vida, se establecen bases sólidas que nos sustentan en el tiempo y hacen nuestra vida una vida completita, redondita. Y todo lo redondito gira y afecta a otro. Amén. Gracias, Señor. Entonces, Dios desea que tú y yo nos desarrollemos completamente en nuestras vidas, que no vayan quedando cosas pendientes, de manera que nada impida que el potencial que Él puso en ti se manifieste absolutamente. ¿Se acuerda de esa palabra que dice irrevocable? ¿Son qué cosa? Dos cosas importantes en la vida: los dones y el llamamiento. Dios no se echa atrás del llamado que te hizo ni de los dones que te dio, porque Él está procurando a través de las circunstancias continuamente en tu vida que tú te desarrolles, que tú madures, que tú entiendas para qué vives, para qué existes, para qué sirves. Porque cada uno de nosotros sirve para algo. El diablo te susurra de repente cuando te sientes medio deprimido: no sirves para nada, no le has ganado a nadie. Usted dígale con toda autoridad espiritual: las winchas, diablo. Porque Dios me hizo a mí útil. Antes era inútil, ahora soy útil en Cristo Jesús. Entonces déjame hablarte esta mañana acerca de estos pilares importantes que yo encuentro en esta cita de Mateo, determinantes para que nos desarrollemos en todo nuestro potencial. Amén. Potencial que Dios nos dio. Entonces el mensaje no es
Desarrolla tu potencial, baby. Ese no es el mensaje. El mensaje es el potencial que tú tienes en Dios tiene que desarrollarse porque tiene una dinámica extraordinaria. Entonces yo te voy a dar pilares para que ese potencial que tú tienes de parte de Dios se desarrolle sin obstáculo. Seas un colaborador de la obra de Dios, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. Papá se va a encargar de que en ti surjan las motivaciones para que andes en lo correcto. Y si no, te va a dar de cachetazo hasta que entiendas. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces la primera cosa que tenemos que entender como base fundamental, como un pilar que sostiene todo lo que nosotros vamos construyendo en Dios, es como dice esta palabra y este mandamiento: Dios el primero en tu vida. ¿Sí? Tú tienes que, porque estamos hablando aquí de sentido de prioridad, cómo yo ordeno mi vida en todas mis razones, en todos mis sentimientos, de manera que estén las cosas que tienen que estar para que las cosas sucedan como Dios las ha planeado. Para eso Dios tiene que ser el primero en tu vida. ¿Sí? Si Dios no es primero en tu vida, mis hermanos, nada de lo que cada uno de nosotros pueda llegar a tener, llegar a querer o llegar a ser, nada tendrá un sentido en el tiempo que sea sustentable, porque no va a permanecer. Solo el que está definitivamente en el Señor trasciende a su propia naturaleza y se involucra con la naturaleza de Dios, que es eterna. Por eso el regalo de la salvación, ¿cuál es? La vida eterna, la vida abundante en Cristo Jesús. Deje echarme esto al hombro, ahí sí. Lo que Dios busca, escucha esto, lo que Dios busca en este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu potencial, en otras palabras, con toda tu vida, con todas tus fuerzas. Lo que Dios está buscando aquí es que tú y yo tengamos las cosas en el orden que nos permita permanecer en el tiempo. Porque Él quiere que nosotros seamos eternos como Él es eterno. Porque vamos a reinar con Él eternamente. ¿Sí o no? Entonces tus fuerzas no pueden extinguirse. Tú no puedes ser una persona a mediado o a largo plazo. Tú tienes que ser una persona a plazo eterno. Aleluya. Y para eso tienes que aprender a poner las cosas en el lugar que corresponde. Por eso el Señor te dice en primer lugar: Dios no es un ególatra. Él no quiere estar primero en tu vida porque Él se cree alguien que no es. Él quiere estar en primer lugar en tu vida porque Dios es lo más importante. Él es la razón de la existencia, y todo lo que se mantiene en Él se hace eterno. Y Dios quiere que tú seas eterno, no que las circunstancias te alcancen. Por eso Mateo 6:33 decíamos: busca primero el reino de Dios y su justicia. La vida no se trata de ti, la vida se trata de Dios. Porque Dios creó todas las cosas y sustenta todas las cosas. Cuando tú te alineas con esa verdad eterna, entonces tú te haces como Dios es. Te haces eterno. ¿Me está entendiendo? Orden de prioridades, orden de razones, orden de entendimiento en la vida. ¿Para qué yo me esfuerzo? ¿Para qué yo soy feliz? ¿Para qué yo hago feliz a otros? Para que el plan de Dios se cumpla a través de mi vida. Gracias, Jesús. Entonces, lo más grande que tú y yo tenemos en esta vida, ¿qué es? Es Dios. Eso es lo más grande que alguien puede alcanzar. Dios manifestado primero como el Padre que nos ama y que ha determinado para nuestra vida propósitos eternos y nos da dones maravillosos. Amén. Dios manifestado en nuestra vida como el Hijo que es Señor de nuestra vida y que está a favor nuestro todo el tiempo.
¿Sí? Dios manifestado en nuestra vida como el Espíritu Santo que nos infunde aliento, que nos trae revelación. Entonces, cuando este Dios trino, Dios de 3 personas, es lo primero en tu vida, entonces todo en tu vida comienza a encajar como corresponde. ¿Está entendiendo? Todo en tu vida empieza a encajar en las cosas que tú vas a hacer, en las cosas que tú sueñas. ¿Por qué? Porque eso comienza a tener un sentido eterno. No el sentido de la inmediatez, que es el sentido del ser humano. Cuando tú tomas el sentido o el propósito de Dios, tú miras a largo plazo. Tus relaciones son a largo plazo. ¿Amén? Por ejemplo, el matrimonio, cuando tú lo vives en el Señor, lo vives en el diseño de Dios. Y el matrimonio no es hasta cuando te pueda aguantar. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. ¿Sí o no? Amor mío, estáis frita, me tenéis que aguantar hasta el final. No es la parte bonita del verso, pero es muy práctica. Muchas veces, amada iglesia, nosotros vivimos algo importante aquí, anhelando la bendición de Dios. Hemos hablado hartas veces de esto, pero es importante recalcarlo en este punto. Muchas veces nosotros vivimos como personas naturales, anhelando que la bendición de Dios nos alcance. Buen anhelo. ¿Amén? Ese es un sentido de prioridad importante, que la bendición me alcance. Pero la distorsión se produce es que muchos que anhelan comienzan a buscar la bendición de Dios. Y el problema es que la bendición no se busca, porque la bendición te alcanza. O sea, la bendición es causa y efecto. ¿Qué es la causa? ¿Cuál es el efecto? La bendición es el efecto de la causa que Dios determinó para tu vida, que tú fueras bendecido. Amén. Ese es el efecto que tú tienes que vivir. Cuando tú eres bendecido, vives en un efecto de que la bendición te alcanzó. Que no es la buena suerte, que no es algo que tú sembraste. Es que una gracia sobrenatural te alcanzó. Aleluya. Más potente que el piluchito ese en la playa que va diciendo chao jefe, que no es malo, pero eso se puede acabar. ¿Sí o no? La bendición te alcanzará. Eso es una realidad. Entonces, es la consecuencia de ¿qué? De lo que está diciendo Jesús aquí en Mateo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto, la bendición, te va a alcanzar. Te será dado por año. Te va a resultar en la vida. ¿Por qué las cosas te resultan en la vida, mis hermanos? ¿Y por qué tu vida está asegurada para que las cosas te resulten? Eso es mejor todavía. Porque tú tienes a Dios primero en tu vida. Porque Él es la razón de tu existencia. Porque cuando te levantas para Él. Porque cuando vives en Él. Porque cuando haces las cosas, las haces por Él. ¿Me hago entender? Ese es el mecanismo de nuestras razones, de nuestras motivaciones. Van poniendo en su lugar las cosas determinantes, prioritarias en nuestra vida. ¿Y cuál es la primera cosa en nuestra vida? Dios. Dios nuestro Padre, Dios el Hijo nuestro Señor, Dios el Espíritu Santo nuestro Consolador. ¿Capiche? Entonces, repito esta idea. La bendición de Dios es la consecuencia de Él primero en tu vida. Esa es la bendición. Entonces, cuando usted tenga que desarrollar en algún ejercicio, ¿qué es la bendición? La bendición es la consecuencia de Dios primero en mi vida. Esa me alcanza a mí, porque Él tiene el lugar que corresponde. Aleluya.
primero en lo que piensas, primero en lo que sueñas, en lo que anhelas, aún en lo que necesitas, primero en lo que das. Y yo quiero insistir aquí, porque muchos desean la prosperidad que viene de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo cree conmigo? ¿Cree que hay prosperidad en Dios? Entonces, vale, es bueno desear la prosperidad que Dios da. Pero cuando Dios te permite o tú te vuelves un colaborador con esa prosperidad que te quiere alcanzar, cuando Él es primero en tus finanzas. ¿Sí o no? Tú no puedes pretender que te vaya bien en la vida, que te vaya bien en tus negocios, si tienes un bolsillo egoísta que solo agarra para sí, para sus necesidades, y al último, a ver si me alcanza Dios. Cuando tú inviertes el sentido de la prioridad. Por eso es que nosotros enfatizamos el tema del diezmo. Y a alguien le puede caer hasta mal, porque antes de la prédica normalmente hacemos incluso el diezmo. Estos están pensando solamente en plata. No, estamos pensando que en nuestra vida tienen que existir las prioridades que corresponden. ¿Sí o no? Porque con plata se compran huevos. Hasta ahí nomás llego. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que establecer como un pilar fundamental para nuestro desarrollo, para que nuestra vida esté así como Dios quiere, completita, llena de gloria, llena de buenas oportunidades, y que si te fue mal por ahí, no importa, porque hay vida abundante. Amén, iglesia, hay vida abundante. Entonces, Dios primero en tu vida. ¿Me lo merezco o no? Salud. Dos, no hay primera sin segunda. Dios primero, según el mandamiento. ¿Qué es lo segundo? La palabra mágica del sentido de la vida en este mundo: prójimo. Amén. Prójimo. ¿Dónde comienza el prójimo? Es importante tener claro esto. ¿Dónde comienza el prójimo? ¿Cuál es el prójimo inmediato en mi vida? Tu núcleo familiar. ¿Sí o no? ¿O no? Tu familia, tu esposa, tus hijos o tus padres, con quien tú vives. Ese es el prójimo inmediato. Después, todos los que vienen. Todos los que vienen, después de ese orden. ¿O no? Primero tu casa. La salvación, ¿dónde viene? Viene a ti, y a quien primero afecta: a toda tu casa. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primer interés de Dios en tu vida? Que tú y los tuyos sean salvos. Aleluya. Y de ahí se desarrolle una generación poderosa en la tierra. Una generación que no termina con las intenciones de papá y mamá porque murieron al final, sino que continúa de generación en generación. Por eso mi generación será poderosa en la tierra. ¿Por qué va a ser poderosa? Porque Dios tiene planes eternos con ella. ¿O no? No hay cosa más maravillosa que el tema de los hijos. Entonces, el prójimo parte a partir de ahí. Y a partir de tu familia, entonces, viene el resto. Todos los demás que te rodean. Aleluya. Entonces, tu barrio, tu ciudad, tu región, tu nación, el continente, y ahí en el sentido que corresponde. Amén, iglesia. Amén. Por otra parte, si tú no tienes claro esto, y si vives como se enfatiza hoy en día en esta sociedad posmoderna, la individualidad, la esencia del yo. La individualidad no produce otra cosa que egoísmo, porque la individualidad se sustenta precisamente en ese egoísmo de sí mismo.
Y no hay universo más pequeño que ese, el sí mismo. Es un universo tan pequeño que es intrascendente y absolutamente vulnerable a las cosas de este mundo. Pues una persona es tan fácil que deje de ser, deje de existir, deje de ser alguien útil en el mundo. ¿Por qué? Porque se vuelve a sí misma. ¿Qué es lo que hace la depresión, por ejemplo? Que anula toda tu proyección de vida. ¿Qué hace la depresión? Te encierra en ti mismo, ¿sí o no? En la frustración, en los temores, y de ahí todas estas otras enfermedades que han aparecido en este siglo, como la crisis de pánico. ¿La has escuchado por ahí? ¿Qué hace la crisis de pánico? Te encierra en ti mismo, en tus propios temores, ¿o no? Y te impide relacionarte adecuadamente con los demás, porque turba de tal manera tus razones que tú no tienes una emocionalidad inteligente para relacionarte bien con el otro, ¿verdad? Entonces tiene que ir a donde el psiquiatra, y el psiquiatra, que está asociado con la farmacia, te dejan zombie. Ya estamos en el país de los zombies, hermano. ¿Ha visto películas de zombies? Ahora nos falta empezar a comernos a pedazos nomás. Así que más vale que se ponga sabroso. Aleluya. ¿Eh? Iglesia, el mayor valor que tú puedes desarrollar en tu vida, el mayor valor que tú puedes desarrollar en tu vida, es el que te das a ti mismo para compartirlo con los demás. Es el que tú descubres al relacionarte con los demás. Cuando tú te atreves a relacionarte con los demás, tú te enriqueces, ¿o no? Porque allí se desarrolla, ¿qué? La personalidad. ¿Dónde se desarrolla la personalidad? No en el Himalaya, no es aislándose de todo el mundo, es relacionándose con los demás. Es enfrentando la dificultad comunicacional, porque está afectada por nuestros desvalores y nuestras complicaciones, y tratar de aguantar al otro, ¿sí o no? Si nosotros somos capaces de aguantarnos en el tiempo, olvídese la iglesia gloriosa que vamos a hacer. Machucado, pero glorioso. ¿Amén? Claro que sí, porque nos producen ciertos moretones estas cosas. Pero, ¿qué quiere Dios? Que a través de esto nosotros descubramos la esencia de las esencias, la naturaleza misma de Dios, que es el amor. ¿Amén? El amor a Dios y el amor a tu prójimo. Y aquí hay una potencia extraordinaria que tiene que ver cómo tú te desarrollas en la vida. Y esto significa, anoto yo aquí, déjeme leerle esta frase, que la calidad que tú le das a los demás, escucha, la calidad que tú le das a los demás tiene directa relación con la calidad que tú deseas para vivir. La calidad. Por eso la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Haz con los demás así como quieres tú que los demás hagan contigo. Porque eso está basado. Es como dice este texto que tanto me gusta y tanto se los he compartido, de Isaías capítulo 32, versos 7 y 8. Me encanta este texto. Lo hemos hablado muchas veces. Dice lo siguiente, dice, las armas, ¿lo tenemos? Sí. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas, inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará en generosidades y por sus generosidades será exaltado. Esta es la esencia de la vida inteligente. La vida inteligente no es aquel que desarrolla una capacidad de argumentos para aprovecharse del otro, sino que la vida inteligente es aquella que desarrolla la capacidad para compartir con el otro lo que tiene.
De tal manera que yo le doy tanto valor a mi vida, tanto valor, tanta importancia a mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida se desarrolla en virtud del desarrollo de otro. Y esa es la esencia de la cosa en la vida. Por eso tú no puedes estar solo. Por eso no existe el cristiano independiente. ¿Está claro con eso, verdad? Entonces, después de Dios, las personas son determinantes en tu vida. Después de Dios, las personas son determinantes en tu vida. Y las primeras personas que son determinantes para ti, ¿quiénes son? Tu familia. Amén. Tú tienes que construir una familia y tienes que hacerse responsable por tu familia. Y aquí, en este punto, es donde la cruz es tan importante en nuestra vida. ¿Cuántos saben que la condición para seguir a Cristo es llevar nuestra cruz cada día? ¿Verdad que sí? También sabemos que el llevar la cruz no es que yo asumo un dolor en la vida y gracias Señor por este dolor, soy inválido y no voy a poder hacer ni una cuestión en mi vida y me resigno a eso. Eso no es la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es la actitud en la vida, el descubrir la gracia del Señor, de tal manera que en primer lugar tú tengas una verticalidad, una relación expedita con Dios, que lo pone a Él arriba, tú aquí abajo. ¿Sí o no? Ese es el sentido de la vertical, ¿o no? Hay un punto arriba y otro abajo. ¿Sí, hermanos? Y esa relación perfectamente ordenada hace que todo fluya. Si tú te alineas con Dios, si tú pones las cosas en el orden de Dios, como dijimos antes, todo va a fluir bien en tu vida. ¿Quiere que fluya la bendición? ¿Quiere que fluya una mente inteligente? ¿Quiere que todo fluya en tu vida? Tú tienes que tener una verticalidad en tu vida. Una relación con Dios, donde Él está arriba y tú estás aquí abajo. Amén. Y ese es el lugar. Él arriba, tú aquí abajo. Y en esa conexión, por eso cuando hablamos de oración, hablamos de, como nos enseñó Jesús, de traer el cielo a la tierra. Porque en lo físico, nosotros cuando oramos estamos aquí abajo, pero nos conectamos y establecemos esa verticalidad. Pero la cruz también tiene la parte horizontal. ¿Y qué dice la parte horizontal? Que el otro está al mismo nivel que tú estás. ¿Lo entiende o no, mi hermano? No está más arriba, no está más abajo, está al mismo nivel, los mismos derechos, la misma gracia, la misma proyección. Por eso es que es tan importante que no nos juzguemos unos a otros. Porque si nosotros caemos en juicio unos con otros, uno se pone arriba y el otro abajo. ¿O no? Entonces cuando tú tienes una situación de juicio, tiene que estar Dios de por medio. Y volverte espiritual. Y el espiritual puede juzgar todas las cosas porque está en una relación perfecta con el Señor. Y no va a hacer porque todo juicio trae, ¿qué? Sentencia, decreto, ¿sí o no? Porque el juicio lo que pretende es regular las cosas, es ordenarlas. ¿Estamos claros con eso? Entonces, cuando nosotros estamos en juicio y no estamos donde corresponde, necesariamente vamos a trastocar la balanza de la vida, de la justicia. Prontito vamos a hablar de Miqueas otra vez y ahí nos va a quedar más claro la cosa. Por ahora, solo le digo que tienes que llevar tu cruz. Porque tu cruz te dice, Dios es primero. Y segundo, es tu prójimo que está a tu mismo nivel. Amén, iglesia. ¿Para qué tú tienes que ser fuerte en Cristo? ¿Para qué tú tienes que crecer en el Señor? Para que en la medida que tú creces, que tú te vas elevando, tengas la capacidad de elevar a otros contigo. Aleluya. De manera que la fragancia de Cristo te va alcanzando de tal manera, cosa que lo que tú sabes del Señor inspire a otros y traiga a esos otros a tu mismo nivel. No para estar encima de ellos. Amén, iglesia. Es como tiene que ser a propósito de esto del prójimo. ¿Y cuál es el primer prójimo? Tu familia.
ahí en tu matrimonio. ¿Por qué el marido es cabeza de la mujer? Porque la mujer tiene que estar más abajo, porque uno tiene que ser ejemplo para llevarla al otro. De manera que se pongan al mismo nivel. La autoridad, el derecho, la proyección, los deseos en la vida del matrimonio son iguales, así como es en toda la vida en el Señor. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Si tú construyes tu vida bajo esta base, entonces te vas convirtiendo en una persona cada vez más completa, porque estás teniendo las cosas en orden en tu vida. Cuando las cosas están en orden, las cosas fluyen. ¿Sí? Nosotros no esperamos en la suerte. Dice la palabra que es Dios quien sustenta nuestra suerte. Eso significa que Él pone orden a las cosas. Aleluya, gracias Señor. ¿Qué le parece? Pero déjeme hablarle del último punto, que es determinante. Primero, Dios. Segundo, tu prójimo. El inmediato de tu prójimo es tu familia, lo recalco. Después los demás. Y luego, ¿sabe cuál es el tercero? Tu carácter. Bien, hasta aquí llegamos, nos vamos para la casa. Porque cada vez que hablamos del carácter, eso, afírmate, Casimiro, porque vamos a galopar. ¿Y por qué vamos? ¿Y por qué la complicación haciendo filosofía de esta frase? ¿Por qué la filosofía el conflicto de galopar? Porque el potro todavía corcovea, pues mi hermano. Entonces no es que uno va y el corzo corre tan rápido y veloz y obediente que tú te afirmas y te llevas solo, caminando en el overo. Yo le cantaba esa canción a la pastora. Llega a relinchar de gusto porque sabe que la quiero. ¿La cantó alguna vez o no? Aleluya. ¿Ah? ¿Se acuerda? Galopa, galopa, galopa. Ya. Entonces el problema que tenemos es que que galopa va corcoveando, ¿sí o no? Y al final se cae el caballo. Por eso hay que tener carácter. Porque el carácter es esa virtud en el ser humano que lo hace aferrarse a su destino. Amén. Y permanecer en el tiempo. El carácter, lo repito, es la virtud que te permite aferrarte a tu destino. El caballo no te va a botar por mucho que corcovee. Al final de tanto corcovear, el caballo se cansa y se vuelve mansito. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios anda persiguiendo en tu vida todo el tiempo. Aleluya. Alguien dijo, anoté algunas frases célebres aquí. Un franchute escribió esto. Dice, toda persona tiene 3 variedades del carácter. 3 variedades. Lo que realmente tiene, el que aparenta y el que cree tener. ¿Captó esa? ¿Se la digo de nuevo? 3 formas en que tu carácter se manifiesta. Primero, a partir de lo que realmente eres. Segundo, el que aparentas. Aparentas ser alguien que no eres, ¿verdad? O el que tú crees tener. Porque a veces nos creemos lo más extraordinario y no llegamos ni a la esquina, ¿sí o no? Ojo con eso. Entonces lo que importa realmente en tu vida, partiendo de este raciocinio, es lo que tú eres. ¿Amén? Lo que tú eres. Porque lo que tú eres es lo que va a reflejar tu carácter. Amén, iglesia. Ser una persona genuina. Una persona genuina es una persona que llega muy lejos. Porque no anda aparentando cosas. No se anda dejando llevar por el envanecimiento.
alcanza el equilibrio. Gracias, Señor. Entonces, de aquí que nosotros tenemos que entender que nosotros somos lo que pensamos. ¿Sí? Somos lo que pensamos. Por tanto, al final y al cabo, nuestro carácter va definiendo, con ello nuestra personalidad, toda nuestra manera de pensar se va definiendo a través de cómo nosotros pensamos. ¿Cómo se define mi carácter? Como yo pienso. Lo que yo pienso voy a reflejar en el mundo. ¿Amén, iglesia? Otro refrán antiguo, lo escuchó más de alguna vez. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. ¿Se acuerda? Siembra una acción y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Determinante, absoluto. Otro dijo lo siguiente, dice: puede adquirirse todo en este mundo excepto el carácter. Adquirirse en términos de comprar, de tomar posesión, ¿verdad? Con plata se arregla todo, pero no tu carácter. Porque el carácter lo hace lo que tú piensas, como tú te desarrollas. Lo que tú piensas va dibujando tu realidad, la realidad que tú ves con respecto a los que te rodean, la realidad que tú ves con respecto a las circunstancias. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, cuando nos preguntamos, por ejemplo, en la vida, aquí nos vamos a otro plano que tiene que ver con esto. ¿Por qué, Señor, tú permites que me pase esto en la vida? Y nos complicamos la existencia con eso tantas veces. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que lo que Dios está buscando a través de las cosas que Él permite que sucedan en nuestra vida, cosas que muchas veces no nos convienen, cosas que muchas veces nos incomodan, al tema de las lágrimas, de la angustia, ¿sí o no? ¿Ha estado tan derrotado en la vida que ha sentido morirse? Yo he estado en esa. Que fracasaste, que la embarraste hasta lo sumo. ¿Por qué, Señor, me pasó esto? ¿Por qué llegué a este extremo? Cuando Dios permite eso, es porque Dios, primero, no está buscando algo. Dios no está buscando, hermanos míos, que tú seas simplemente alguien mejor. Dios está buscando que tú seas lo mejor. Amén. Que tú seas lo mejor. La mejor persona. Entonces Dios no anda buscando que tú seas una mejor persona, sino que seas la mejor persona. ¿Quién es la mejor persona? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí o no? Glorita. A propósito, ¿qué está buscando Cristo en tu vida? ¿Qué está buscando el Padre, perdón, en tu vida? Que tú seas como su Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué tengo complacencia? Porque tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el orden para que las cosas resulten. ¿Por qué el Padre envió al Hijo? Porque en el Hijo estaba la única posibilidad para este mundo de que el orden de Dios se manifestara. ¿Sí o no? Por eso el apóstol Juan nos revela a Jesús como la luz que venía a este mundo y resplandece en nuestros corazones sobre las tinieblas que hay. Aleluya. Por eso, amada iglesia, todo está en el orden de Dios. Me encanta esta cita que siempre uso mucho en mis oraciones, se la comparto para que la use usted también, de 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Acuérdese de eso, que dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, ¿verdad?, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Entonces usted se rasca. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Ese Dios todopoderoso que tiene todo en dominio y controla todas las cosas, ha venido a resplandecer en tu vida para que resplandezca en ti la imagen correcta de la persona correcta, a través de la cual puede fluir toda la bendición del Señor, a través del cual se pueda cumplir todo el propósito de Dios. Que tú te parezcas cada día más tanto a Cristo, que nada impida que tú seas el que tú tienes que ser. ¿Qué le parece eso? ¿Qué quiere el Padre? Plasmar en ti y en mí, ¿verdad?, el carácter mismo de Cristo. Carácter tiene que ver como uno piensa. Amén. O sea, tú vas a pensar tan ordenadamente en tu vida que vas a pensar como Cristo piensa. De manera que el valor que adquiere tu persona se vuelve incalculable, porque tú empiezas a tener los pensamientos correctos. Estamos terminando. ¿Y está entendiendo usted? Por eso es que tenemos que esforzarnos en construir la vida que tenemos que hacer en el Señor en el orden correcto. ¿Quién es primero? Dios es primero. Sitúalo en el lugar que corresponde. Amén. Dale la prioridad que Dios quiere a todos tus días con respecto a Él. Dale la prioridad que corresponde. Dale el sentido que corresponde, el esfuerzo que corresponde, el dinero que corresponde, todos los medios, todas las cosas, todos los esfuerzos tienen que apuntar primero a Él, porque Él sustenta todas las cosas en tu vida. Cuando eso se ordena, entonces tú empiezas a fluir, como decíamos, en esta verticalidad, de manera que tus brazos se pueden extender. Y cuando tus brazos se pueden extender, no solamente tus manos se llenan de posibilidades, sino que se llenan de potencialidad para compartir con otros al mismo nivel que tú tienes. Entonces empiezas a caminar en justicia. Y eso potencia ¿qué cosa? Tu carácter. Amén. Tus pensamientos. Y tus pensamientos van a producir ¿qué? Tus palabras. Y tus palabras van a construir el destino que tú tienes. ¿Cuántos lo creen? Es tiempo de volverse al Señor, mis hermanos. Este es el tiempo. Este es el tiempo de tomar la vida en Jesús en serio. No como una mera creencia y tan pequeña, tan insuficiente como el Diosito al cual tú le clamas para que te vaya bien en la vida. Y ayúdame, Señor, y cuánta cosa. No, es que tú te pones bajo Él para que Él sea primero y tu vida comience a ordenarse. Y tus relaciones van a empezar a fluir, porque tú vas a empezar a ser una mejor persona. La mejor persona va a estar dentro de ti. ¿Lo cree conmigo? Póngase en pie porque yo quiero orar por ti. ¿Sabe por qué decía yo que este mensaje tiene mucho que ver con lo que estamos celebrando hoy día? 13 años. No es por el número 13 ni ninguna de esas cosas raras. Sáquese eso de la cabeza. Es porque a estas alturas nosotros como iglesia tenemos que pensar a dónde queremos llegar. ¿Quiénes queremos ser? ¿Quién va a ser el primero en nuestra vida? ¿Amén? ¿Quiénes van a ser los segundos? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a desarrollar? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué palabras? Eso va a ser una iglesia significativa en esta ciudad. Lo que esta ciudad significa no es una iglesia numerosa. Los números no significan nada si Dios no está en medio de esos números. Escuchó la última parte, ¿verdad? Si Dios no está en medio de esos números, no sacamos nada con tener extraordinarios recursos, porque finalmente nos vamos a corromper. Pero si Dios está en medio nuestro, el más pequeño de nosotros
se volverá como el más grande, porque vamos a estar al mismo nivel de la bendición. Porque la bendición cae a través de uno solo. ¿O no? A través de uno solo. Por eso tenemos que empezar a pensar mejor y a alinearlos. Y usted comenzará a ser parte. Cierre sus ojos por un momento. Porque yo quiero orar. Yo pongo al yo de mi persona aquí arriba, porque es quien tiene la responsabilidad frente a ustedes y frente al Señor de traerlos al mismo lugar de privilegio que yo estoy entendiendo que estoy en Dios. Yo creo, particularmente, yo creo que Dios está conmigo. Así como con mi esposa, con mis hijos, con mi casa. Yo tengo seguridad plena de que mis hijos serán prosperados en la tierra, serán benditos. Y mi responsabilidad es llevarlos a todos al mismo nivel. Por eso oro en esta hora. Usted extienda sus manos hacia el cielo. La bendición no viene de mí, viene del Padre. Y cuando extiendes tus manos hacia el cielo, te alineas con el deseo de poner a Él primero, ponerlo a Él primero. Si hasta ahora Él no ha sido el primero en tu vida, decide en este momento, en todas las áreas de tu vida, esforzarte. Él te va a ayudar para que Él sea el primero. Él te va a ayudar. Padre, levantamos nuestras manos a ti. Y yo levanto esta bendita iglesia y todos los que están congregados ahora en ella. Los levanto a tu gloria, a tu presencia, al mismo nivel, Padre, que tú me has puesto delante de ti, en gracia, en llamado, en fidelidad, en poder. Los pongo al mismo nivel para que reciban, Señor, de lo mismo y sean prosperados para lo mismo, para que seamos uno solo delante de ti. Uno solo en tu bien, uno solo en tu prosperidad, uno solo en tu capacidad, Dios. Uno solo en los resultados, porque estamos en ti para tu gloria. Con eso, Padre, y con esto que digo, yo quebranto en el nombre de Jesucristo todo aquello que se ha interpuesto entre nosotros. Yo quebranto Señor, todo aquello en el nombre de Jesús. Yo quebranto todo aquello que esté siendo, Señor, un obstáculo para que cada uno de estos tus hijos y de los que estamos aquí, y aún los que no pudieron llegar, Señor, y no han venido, cada uno pueda estar en el nivel de tu gracia, en el nivel de tu favor, en el nivel de tu bendición, y pueda hacer todo aquello que tú dispusiste que fuésemos, en el nombre de Jesús. Así que una vez más, Padre, yo declaro y anuncio que el yugo se pudre, que la carga se quita, Señor, que la atadura se rompe y hay libertad en ti para recorrer un camino seguro de bien y no de mal, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.